Venezuela enfrenta horas decisivas para encontrar sobrevivientes entre los escombros, mientras aumenta la cifra de muertos tras estos incidentes. Depuración policial estancada en Honduras. 95 de cada 100 agentes no han sido sometidos a pruebas de confianza en 4 años, revela investigación de ICN. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras por el Partido Nacional, pide suspender orden de captura para presentarse voluntariamente y regresar a Honduras el próximo 31 de julio. Reformas energéticas en Honduras ponen a prueba el compromiso de los diputados convocados a sesión de pleno para este martes. Directorio del Fondo Monetario Internacional decidirá hoy lunes la aprobación de la revisión económica para Honduras y el desembolso de 6.500 millones de lempiras. Alertan deterioro de la pista del Toncontín con 2 incidentes en menos de un mes y expertos cuestionan destino de $3.6 millones para prepararla. Muy buenos días, Honduras. Bienvenidos a esta primera emisión informativa. Esto es ICN Noticias por la Mañana. Soy Carlos Soto y es un gusto darle la bienvenida junto a un equipo, Daris Izaguirre y por supuesto nuestros compañeros en calle, para poder informar, actualizar y dar a conocer lo más importante que está pasando en nuestro país y también aquello que también está sucediendo fuera de nuestras fronteras. Vea usted qué generosa es la comunidad hondureña. Precisamente, ciudadanos que se han nacionalizado en Honduras, que forman parte de la comunidad venezolana y que reside en nuestro país, ha puesto en marcha una campaña de recolección, una recolección humanitaria para ayudar a las familias afectadas por los terremotos registrados recientemente en Venezuela. La iniciativa busca reunir alimentos que no sean perecederos, medicamentos, ropa, artículos de higiene y otros insumos de primera necesidad para enviarlos a las zonas más afectadas. Los organizadores hicieron un llamado a los hondureños y a la comunidad internacional radicada en el país para sumarse a esta causa solidaria, destacando que miles de personas permanecen en albergues o enfrentan serias dificultades tras perder sus viviendas y además pertenencias a causa de estos sismos. La ayuda será canalizada hacia Venezuela una vez concluya el proceso de recolección y la logística. Los impulsadores de la campaña han señalado que continuarán recibiendo donaciones en los próximos días con la esperanza de aliviar la situación de los damnificados y brindar respaldo a sus compatriotas en este momento de emergencia. Sin embargo, Ailén Gómez, venezolana residente en el país, cuestiona las condiciones de respuesta y asegura que la emergencia evidencia las limitaciones que enfrenta el sistema de atención en su país de origen. Estamos conscientes de que los terremotos son fenómenos naturales. A muchos de nosotros nos sorprende porque esto pasó hace 60 años y a partir de ahí más nunca se vio nada igual, pero pasan, son cosas que pasan. Ahora, han habido muchísimas más muertes por negligencia por parte de las autoridades que por el mismo terremoto en sí. Entonces, si bien ya no estábamos preparados el país, bueno, la noticia del terremoto llega justamente con el dato real de la deuda que tiene el país, $280 millones. No hay hospitales, no hay cuerpos de bomberos, no hay ni siquiera guantes y palas para recoger los escombros. Y vea usted el drama. El gobierno no está haciendo nada por el pueblo. Así grita una venezolana a la presidenta del país, Daisy Rodríguez, frente a una torre de 22 pisos que se deshizo por completo. En escombros, en este terremoto, familiares y voluntarios hurgan como pueden para encontrar sobrevivientes mientras crecen las quejas por la falta de apoyo gubernamental y además la exigencia de rescates. Desde los terremotos del miércoles en Venezuela, miles de voluntarios trabajan por su cuenta en los rescates, sin coordinación con las autoridades. Se quejan de que hay personas vivas debajo de los escombros, pero que no hay maquinaria ni herramienta. Desde la noche se intentaron comunicar, aún sentían los golpes,
Sin embargo, cada vez de manera más débil. A esta hora seguimos sin respuesta. Intentaron acceder unos voluntarios por la parte del frente, no lograron llegar al lugar. Creemos que está en un sótano o detrás de algún ascensor. Por la parte de atrás van a seguir intentando. Necesitamos ayuda porque cada segundo cuenta. Ya han pasado más de 48 horas. Estamos desesperados, sobre todo porque sentimos que están vivos y cada minuto que pasa es un minuto que pueden perder la vida. En ese punto nosotros nos sentimos culpables. El gobierno venezolano restringió desde el viernes el acceso a La Guaira, la zona más afectada, al argumentar que la llegada masiva de voluntarios obstaculiza las labores de búsqueda y salvamento. Ahora la gente tiene que hacer filas para registrarse como voluntarios y poder entrar en La Guaira. No están dejando pasar sin el salvoconducto, algo que sí me pareció un poco absurdo. Tenemos el personal médico allá, regresó mucho personal médico y operadores de maquinaria que los rebotaron porque no tenían el código QR. No tenían el código QR para darle el acceso. O sea, es personal de salud, es personal calificado, operarios de maquinaria pesada. Hay demasiados fallecidos en La Guaira. Que no han sido contabilizados. Obviamente hay muchos que están dentro de los escombros. Hay muchas zonas de La Guaira que todavía están solicitando ayuda por las vías de WhatsApp, donde están solicitando que no hay ni siquiera rescatistas, no hay nadie que los pueda ayudar. Hay personas que están solas simplemente esperando que alguien llegue a poder ayudar a sacar a sus familiares. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, recibió el viernes el reclamo de familiares y vecinos de personas atrapadas en un edificio desplomado en el barrio de Altamira, una acomodada zona de Caracas. Nuestros hijos tienen 3 días haciendo voluntariado y se los llevaron. ¿A dónde los dejaron? ¿Por qué los sacaron de aquí? Para que no vieran la realidad, que el gobierno no está haciendo nada por el pueblo. Mientras rescatistas de todo el mundo intentan encontrar en los escombros personas con vida, pero la esperanza se desvanece. La ONU calcula más de 50.000 desaparecidos, mientras que el gobierno cifra en cientos de personas. Y la tragedia registrada en Venezuela tras el colapso de decenas de edificios vuelve a poner bajo la lupa la calidad de las construcciones y la planificación urbana. Marcos Porras, venezolano residente aquí en Honduras, cuestiona las condiciones en que fueron desarrollados algunos proyectos y señala que, además de los fenómenos naturales, la falta de controles y la calidad de las obras son factores que deben analizarse. Hay que destacar que la construcción desarrollada en el estado Vargas, mal llamado ahora estado La Guaira, por el chavismo, fue el centro de experimentación de la mala formación de ingenieros arquitectos en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Personas sin formación, personas sin experiencia y con la construcción de materiales de 4ª o 5ª categoría. Realmente eso es desastroso. Además de haber destruido, como usted dice, al país por crisis económica, migración, también viene esta desgracia que de por sí la naturaleza no se le puede dar una culpa directa en lo que ocurre, pero sí la irresponsabilidad de construir en edificaciones de mala calidad. El gobierno de Venezuela elevó este domingo a 1.450 la cifra de fallecidos a causa de los 2 terremotos que sacudieron el norte del país. Además, las autoridades informaron que al menos 3.150 personas resultaron heridas y continúan las labores de búsqueda y rescate en estas zonas más afectadas. En este caso, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, detalló que también se contabilizan 774 edificios afectados o colapsados, de los cuales 189 sufrieron daños totales y 585 presentan afectaciones parciales. Las autoridades mantienen operativos de emergencia para atender a las familias damnificadas y evaluar los daños en viviendas e infraestructura. Mientras continúan las tareas de rescate, el gobierno venezolano anunció nuevas medidas para atender la emergencia, entre ellas la suspensión de clases durante esta semana, también la creación de una comisión para inspeccionar la habilidad o el momento de los inmuebles afectados. La comunidad internacional también ha incrementado el envío de ayuda humanitaria y el equipo especializado para apoyar las labores de respuesta.
Y sobre lo que está viviendo Venezuela hay tantas historias y testimonios que contar. Sin embargo, le mostramos este. Los equipos de rescate localizaron con vida a Moisés, un niño de 9 años que permanecía atrapado bajo los escombros de una vivienda colapsada en La Guaira, Venezuela. Su rescate fue posible gracias a las indicaciones que le brindó su hermana de 11 años desde el interior de la estructura, lo que permitió a los socorristas, con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Colombia, llegar hasta el menor y ponerlo a salvo. Sin embargo, la tragedia estuvo marcada por el fallecimiento de la niña y su madre, precisamente su hermana y su madre, antes de ser rescatadas. Moisés fue trasladado a un centro asistencial donde recibe atención médica, mientras la historia de valentía y el sacrificio de su hermana ha conmovido a Venezuela y ha generado múltiples muestras de solidaridad hacia el pequeño sobreviviente. Hicimos un esfuerzo por escuchar minuciosamente con unos equipos de acústica y logramos contactarnos con una niña de 11 años. Esa niña de 11 años estaba al mando de la familia, su mamá y su hermano de 9 años. Ella dirigió las labores de rescate durante todo el día. Ya cuando los rescatistas estuvieron llegando y que hubo luz y ya la niña veía la mano y ella informaba que se veía la mano y se veía la luz, la niña falleció. La madre falleció sin saber que su hija falleció. Ella estaba en el piso 5 y nosotros estábamos en el piso 11. Nosotros estábamos estricando para que no le cayera concreto y poder extraerla sin ningún rasguño. Entonces la niña iba indicando, ya cuando íbamos cerquita de ella terminó de dar instrucciones y lamentablemente falleció. Cuando sacamos a su hermano, que queríamos rescatarla, por valiente nos damos cuenta que falleció y quedó con su madre. Se pudo sacar al niño y la madre quedó y la niña quedó. Y el niño está en el hospital, vivo, sano. Su hermana lo entregó vivo y fue nuestro compromiso entregarlo vivo al hospital. Conmueve esta dura realidad por la que están atravesando nuestros hermanos venezolanos. Pues la presidenta, la encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció también el domingo que se creará de forma inmediata una comisión para inspeccionar las viviendas que sufrieron afectaciones por el doble terremoto del miércoles y alargó por una semana más, pues, es decir, una semana más no tendrá clases la población estudiantil de Venezuela. Escuchemos lo que ha dicho. Hemos abordado lo que tiene que ver con la situación de las personas que perdieron su vivienda en razón de edificios que fueron gravemente impactados, vitalmente impactados por el doble sismo que sufrió Venezuela el pasado 24 de junio. Y en razón de ellos hemos decidido crear en lo inmediato la Comisión Presidencial para la evaluación de habitabilidad de esas viviendas y también para determinar la habitabilidad de infraestructura que tiene que ver con vialidad, con puentes, con elevados. En el ámbito nacional, a días de la tragedia en el anillo periférico que dejó 3 víctimas mortales, autoridades principales advirtieron que en Tegucigalpa y Comayagüela existen más de 200 sectores considerados de alto riesgo, donde no deberían realizarse construcciones debido a la vulnerabilidad del terreno. Estas áreas están expuestas principalmente a deslizamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias, lo que incrementa la posibilidad de emergencias. El Comité de Emergencia Municipal explicó que estos puntos críticos se concentran en zonas de fuertes pendientes y suelos inestables, donde las condiciones geológicas y el crecimiento urbano desordenado aumentan el peligro para las familias que residen allí. En muchos casos, las viviendas han sido levantadas sin planificación adecuada. Bueno, las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar nuevas construcciones en sectores como estos y a seguir las recomendaciones de prevención, ya que la saturación del suelo y las lluvias constantes pueden detonar deslizamientos que ponen en riesgo vidas humanas y bienes materiales.
En otros temas, el fenómeno del Niño provocará un adelanto de la canícula en Honduras, lo que estará ocasionando una disminución de las lluvias durante las próximas semanas. Así lo informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, CENAOS. Las autoridades indicaron que el comportamiento climático afectará principalmente el corredor seco y otras zonas del país. De acuerdo con los pronósticos, la reducción de las precipitaciones podría impactar las actividades agrícolas y la disponibilidad de agua en algunas regiones. No obstante, CENAOS aclaró que la canícula no significa una ausencia total de las lluvias, sino una disminución temporal de estas durante la temporada lluviosa. Los expertos recomendaron a la población y al sector productivo mantenerse atentos a los boletines meteorológicos oficiales y tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos de este periodo seco, especialmente en las zonas más vulnerables del territorio nacional. El ex subdirector de la Aeronáutica Civil, Pavel Espinal, alertó sobre el grave deterioro o el grave peligro en el aeropuerto Toncontín tras registrarse 2 incidentes aéreos en las últimas 3 semanas debido al deterioro de la pista. Espinal urgió una intervención inmediata para evitar una tragedia de gran magnitud. Al respecto, el ministro de la CID, Aníbal Erler, reconoció que la pista está muy dañada en su parte central y que las reparaciones necesarias costarían unos $7 millones. Erler señaló que la concesionaria Palmerola Internacional no ha realizado inversiones en 5 años, por lo que evalúan un cierre temporal de 60 a 60 días para ejecutar las obras. Sin embargo, Aeronáutica Civil pidió no alarmar con cierres imprevistos, mientras esperan el plan correcto del operador. Dos incidentes aéreos registrados en las últimas semanas vuelven a poner bajo la lupa las condiciones de la pista del aeropuerto Toncontín. El ex subdirector de Aeronáutica Civil, hablamos de Pavel Espinal, asegura que desde hace más de 5 años no se brinda el mantenimiento preventivo necesario y cuestiona el destino de más de $3.6 millones que el Estado destinó para su rehabilitación. El problema que está sucediendo con la pista del Aeropuerto Internacional de Toncontín es que desde hace más de 5 años no se le ha estado dando el mantenimiento preventivo que se le tiene que dar. Mire qué interesante, ya en el año 2021 se emitió el decreto 099-2021, donde con dinero público del Estado, con dinero público suyo, mío y de los televidentes, se le concedió $3.600.000 a la empresa que tiene la concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola, porque mucha gente no sabe que la concesionaria que maneja Palmerola International Airport o el Aeropuerto Internacional de Palmerola también administra el Aeropuerto Internacional de Toncontín. Para ello se detectaron un sinnúmero de irregularidades en la pista y el Estado de Honduras terminó dando $3.600.000 para que fueran invertidos en la pista. La pregunta del $1.000.000 es, ¿cobraron el dinero? ¿Qué hicieron con el dinero o se hicieron los trabajos de reparación? Pero no solo queda ahí, sino que también se les otorgó 2 millones y algo de miles de millones de dólares para que ellos también hicieran compras para poder poner a tiempo y poder aperturar la pista del Aeropuerto Internacional de Palmerola o el aeropuerto. La cotización del euro y el dólar es presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti.
La cotización del euro y el dólar fue presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. Los precios de los combustibles volverán a registrar rebajas en Honduras a partir de hoy lunes 29 de junio, acumulando 5 semanas consecutivas de disminuciones. Eso es lo que informó la Secretaría de Energía. Las reducciones van desde los 0.93 centavos el GLP vehicular hasta los 4.24 lempiras por galón en el queroseno. En Tegucigalpa, la gasolina superior bajará 2.92 y se cotizará en 132.30 por galón, mientras que la regular costará 122.35 lempiras tras una rebaja de 2.68 lempiras. El diésel disminuirá 3.83 lempiras hasta 123.22 y el queroseno tendrá el mayor descuento de 4.24 lempiras para venderse a 107.75 lempiras. El GLP doméstico mantendrá un precio subsidiado. Con estas nuevas variaciones, la gasolina superior acumulará una rebaja de 14.73 lempiras por galón en las últimas 5 semanas, la regular de 12.50 lempiras en este caso y el diésel de 15.70 lempiras. Las autoridades atribuyen estas reducciones al comportamiento favorable de los precios internacionales del derivado del petróleo. Más fácil, más rápida y más segura. Así es la nueva app Atlántida. Banco Atlántida presenta. La propuesta de crear un fondo de estabilización de combustibles vuelve a generar posiciones encontradas en el país, mientras el Congreso Nacional impulsa una iniciativa como alternativa para amortiguar el impacto de las alzas internacionales. Sectores económicos y financieros advierten que su viabilidad dependerá de las reglas claras y la sostenibilidad que esta ley tenga. Honduras continúa siendo altamente vulnerable a las variaciones del mercado internacional del petróleo debido a su dependencia total de las importaciones de combustibles, lo que ha reactivado el debate sobre la propuesta de crear un fondo de estabilización para amortiguar el impacto de las alzas en los precios. Sin embargo, la iniciativa ya genera cuestionamientos sobre su viabilidad financiera y su capacidad real de ejecución en el contexto económico del país. Porque aquí hay dos premisas. Número uno, que el fondo ya existe, bajo la temática de que el gobierno ha dicho que se están subsidiando los combustibles, ¿no? Tanto sobre todo el diésel y la gasolina regular. Si estamos bajo ese esquema, obviamente por eso llamaríamos que es demagógico. Representantes del sector financiero advierten que, aunque la propuesta busca proteger al consumidor, cualquier mecanismo de este tipo debe contar con reglas claras, transparencia y una fuente de financiamiento sostenible para evitar distorsiones en el mercado o que los costos terminen trasladándose a la población. De que la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas debe dar un dictamen por el impacto financiero que eso pueda llegar a tener, porque la mayor parte de decisiones que quieren tomar los diputados tienen una consecuencia financiera y esa consecuencia financiera al monetizarla tendríamos que saber qué vamos a sacrificar para poder satisfacer eso. La economista Nancy Ochoa reconoce que la moción tiene una intención positiva. Sin embargo, señala que en términos de innovación, la propuesta aporta poco, ya que el tema de los combustibles requiere iniciativas más estructuradas, planificadas y de largo plazo, y no únicamente medidas coyunturales o de corto alcance. Son medidas de corto plazo, medidas de carácter coyuntural, que se aplican de acuerdo a la emergencia. No hay una planificación de largo plazo, por así decirlo, en temas de reservas estratégicas, en temas de recursos que deberían de planificarse. En el Congreso Nacional, el diputado Eric Alvarado defiende la iniciativa del Fondo de Estabilización con aportes del Estado y del sector privado para mitigar el impacto de futuras alzas en los combustibles, mientras sectores económicos y financieros coinciden en que la propuesta debe contar con claridad técnica y sostenibilidad para evitar que se convierta en una medida de corto alcance. Pedro González, ICN News.
Descubre la nueva banca digital Atlántida y vive una experiencia más rápida, fácil y segura. Abre tu cuenta de ahorro en lempiras o dólares desde donde estés. Realiza tus transacciones desde los accesos rápidos y autorízalas con el token integrado. Descarga y descúbrela hoy. La encuentras como Atlántida HN. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Abre tu cuenta en dólares y lempiras desde donde estés. Con tu nueva app Atlántida. Descárgala y descúbrela ya. Banco Atlántida presentó. Reformas energéticas en Honduras ponen a prueba a los diputados convocados a sesión en este martes, es decir, mañana, en el Congreso Nacional se sabrá si esta ley, si estas reformas energéticas cuentan o no con el respaldo liberal para que se aprueben. Los detalles al volver de la pausa comercial. No nos cambie, que ya regresamos. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción, nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Por décadas. Muchos crímenes contra las mujeres quedaron en la impunidad. Hoy, en el Congreso Nacional, actuamos con responsabilidad. Reformamos la ley para investigar y judicializar los femicidios, aprobando una serie de reformas al Código Penal, endureciendo las penas contra los agresores. Desde 25 hasta 60 años de cárcel. No más violencia contra las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a Honduras. Continuamos con más información esta mañana a través de las pantallas de ICN News. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, convocó oficialmente a los diputados de todas las bancadas a sesión ordinaria del Pleno para este martes 30 de junio de 2026. Según el aviso institucional, la cita legislativa está programada a las 4 de la tarde. Los parlamentarios discutirán el segundo debate de las reformas al sector energético que impulsan la modernización de la NE. El diputado Arnold Burgos vaticinó que el proyecto cuenta con los votos necesarios para su aprobación durante las jornadas de esta semana. Bueno, el Congreso Nacional ya convocó a sesión esta semana para aprobar estas reformas energéticas y reactivar la agenda legislativa tras ese receso de mitad de año que ha sido aprobado. También se priorizan las reformas electorales, o se deberían priorizar, para poder fortalecer la transparencia y la democracia. Los acuerdos entre las fuerzas políticas serán determinantes para impulsar el desarrollo o atender la crisis energética también que hay. El Congreso Nacional ha anunciado la posibilidad de convocar a sesión legislativa esta semana para aprobar y discutir las reformas energéticas, al tiempo que se estarían preparando para retomar sus funciones tras el cierre del receso legislativo de mitad de año. Las expectativas de la ciudadanía giran en torno al consenso político necesario.
Ojalá que puedan retomar sus actividades la próxima semana, pero si no es así, que a partir del 15 de julio traten este tema con seriedad, con la característica esencial que lo amerita, que ya esa decisión se vea ya materializada con las salvaguardas correspondientes, porque de lo contrario el Congreso Nacional estará dando muestras de que no le interesa el tema, de que no es un tema urgente para el país y que al final también esas reformas también puedan terminar de socializar los blindajes que están pidiendo el resto del partido político para poder apoyar. La agenda legislativa exige priorizar normativas clave que han permanecido engavetadas o bajo un lento análisis de comisiones. Entre los temas prioritarios destacan las reformas electorales, cruciales para garantizar la transparencia democrática. Esperaría que regresen con el ánimo de hacer las cosas claras y de forma correcta. Por otra parte, las modificaciones energéticas buscan estabilizar el deficiente sistema eléctrico del país, ya que se persigue optimizar la distribución del servicio y revisar los contratos con las empresas generadoras. Hay que valorar que la ENE, así como se encuentra actualmente, es un fracaso completo. Y es inaudito creer que la única empresa que le vende energía al pueblo hondureño está en quiebra. Las bancadas de los partidos tienen que ser maduros, tienen que ser honestos, transparentes y no oponerse meramente por política, por oponerse, solo porque como es el otro partido, entonces me voy a oponer porque si sale bien la reforma, aquel partido va a ganar más votos en las próximas elecciones. No es desde ese punto de vista, tiene que ser un aspecto de consenso, de cero intransigencia. Los diferentes bloques políticos en el Parlamento deberán demostrar voluntad para lograr acuerdos. El éxito de este periodo dependerá de deponer intereses particulares en beneficio del desarrollo de Honduras. Para ICN News, Ana Morillo. Pues desde el Partido Liberal no se está tan seguro sobre estas reformas energéticas. La diputada, en este caso congresista, Alia Cafati, ha escrito lo siguiente: estamos listos para defender a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Como vicepresidenta de la Comisión de Energía, esperen verme votar a favor del decreto. Como diputada del pueblo, esperen verme votar en contra del decreto. Lo que es de Honduras, permanecerá de Honduras. Bueno, una declaración contradictoria. También, en este caso, ha escrito la diputada del Partido Liberal, Luz Ernestina Mejía, no a la privatización. Por eso exigimos garantías, protección a los derechos laborales. La reforma energética es impostergable, pero se necesita garantías de no a la privatización. Eso es lo que están diciendo los diputados del Partido Liberal de Honduras. Algunos también han expresado, como el diputado Carlos Umaña, que no cuentan con los votos necesarios para aprobar esta reforma. Estaremos viendo mañana si para ese tiempo ya se cuentan con esta cantidad de apoyo necesario para concretar los números, Daris, que son importantes. Ya el presidente Tomás Zambrano ha confirmado en una convocatoria para este martes a las 4 de la tarde, es decir, martes 30 de junio, a los diputados del Congreso Nacional. Todo indica que sería para aprobar estas reformas energéticas en su último debate. Sin embargo, habrá que esperar. La discusión sobre las reformas al sector energético suma nuevas voces. Desde la empresa privada, el vicepresidente de la CID, en este caso Enrique Yar, considera que los cambios son necesarios para enfrentar los problemas históricos del sistema eléctrico en nuestro país. Pues la reforma a la ley de energía eléctrica en Honduras es una que nos concierne a todos los ciudadanos de Honduras, no únicamente a la empresa privada. Si bien es cierto, venimos sufriendo por más de 20 años con problemas de energía eléctrica, con razonamientos, con tarifas altas, con robo de energía, y esto es algo que se debe de atacar. Nosotros hemos estudiado esta ley, vemos que hay puntos también de mejora. No consideramos que esta ley venga a promover la privatización de
de los activos del ENE o del patrimonio del país, pero sí debemos de blindarla de la mejor manera para asegurar que siempre el patrimonio va a ser del país y de todos los hondureños. El subsidio eléctrico que actualmente beneficia a unos 324,000 abonados en Honduras vence este próximo 30 de junio. Así lo informó la Secretaría de Energía. Estos usuarios forman parte del esquema de focalización implementado tras la reducción del universo de beneficiarios que antes superaba los 900,000 hogares. Con esta medida, miles de familias en condición de pobreza han mantenido el alivio en el pago de la energía eléctrica durante mayo y junio, mientras el gobierno evalúa la continuidad del programa bajo nuevos criterios técnicos y la focalización más estricta, de acuerdo han informado. Las autoridades han reiterado que el subsidio es temporal y que su aplicación responde a la disponibilidad presupuestaria, a la política de eficiencia del gasto público, por lo que su renovación o ajuste dependerá de las nuevas decisiones oficiales antes de su vencimiento. En otros temas, luego de un proceso electoral marcado por cuestionamientos, problemas tecnológicos y dudas sobre la transparencia, ex autoridades electorales preparan una propuesta para modificar hasta un 30% de la ley electoral. Los cambios plantean transformar la integración de las mesas receptoras, fortalecer la autonomía del Consejo Nacional Electoral y revisar el uso de herramientas tecnológicas. Una revisión de alrededor de 60 artículos de la ley electoral es la propuesta de ex autoridades del extinto Tribunal Supremo Electoral y del Consejo Nacional Electoral, con el objetivo de fortalecer la integridad del sistema. El ex magistrado Denis Gómez explicó que la iniciativa no busca crear una nueva ley, sino modificar aspectos que consideran claves para evitar las fallas evidenciadas durante las elecciones de 2025. Estamos hablando de todo el tema del Consejo Nacional Electoral. Creemos dentro de esas cuestiones interesantes es que los consejeros suplentes deban ser incorporados a las sesiones, y luego bajo lo que ya establece la ley que sean integrados para que no tengamos las disfuncionalidades que se cumplieron en el proceso 2025. La propuesta también contempla transformar la integración de las juntas receptoras de votos. Para adecentar el tema de la denuncia de fraude electoral en las juntas receptoras de votos, como el caldo de cultivo de esas mismas denuncias. Estamos haciendo también otro tema que tiene que ver con el Censo Nacional Electoral, con el tema de la inscripción de los partidos políticos, con el tema de la desinscripción de los partidos políticos y con la forma de integrar también en primarias. A esta idea se suma el ex magistrado Roberto Callejas, quien sostiene que el organismo electoral debe alcanzar una autonomía técnica completa y desarrollar internamente sus herramientas. Queremos un presupuesto equilibrado todos los años, porque si vamos a las mesas independientes, hay que arrancar a seleccionar y a preparar desde enero del otro año. Y eso conlleva un presupuesto aparte. Hay que tecnificar el organismo electoral. Ahí no hay una hemeroteca. Usted no sabe quién fue diputado hace 3 elecciones. Ante esta situación, hay quienes consideran que el debate debe incluir no solo los mecanismos de votación, sino también la calidad de quienes participan como candidatos. Que los ciudadanos necesitamos cada vez más tener una legislación electoral que nos garantice participación transparente y respeto a los resultados electorales. Debemos tener garantía que quienes van de candidatos sean personas con integridad y con un desempeño ético. El desafío será lograr consensos entre las fuerzas políticas para definir si estas reformas se convierten en una nueva etapa del sistema electoral o quedan únicamente como una propuesta técnica. El ex consejero del Consejo Nacional Electoral, Germán Lobo, se pronuncia a favor de estas reformas electorales que plantean la participación permanente de los consejeros suplentes en las sesiones del órgano electoral.
Según su posición, esta medida fortalecería el funcionamiento institucional y daría mayor continuidad a las decisiones dentro del ente encargado de los procesos electorales en nuestro país. Era necesario que los consejeros suplentes también formaran parte del Pleno para que tuvieran conocimiento sobre todas las actividades que se llevan a cabo dentro del Consejo Nacional Electoral, porque en algún momento le toca cubrir la ausencia de algunos de los propietarios, y para cubrir alguna ausencia hay que conocer el tema para poder tener posiciones objetivas y lógicas sobre lo que ahí se está tratando. Entonces creo que es urgente que los suplentes sean parte de las sesiones y que tengan voz, para que fijen posiciones aun y cuando no tengan voto, y así trabajar en todo el desarrollo de las actividades del órgano electoral. Y ante las propuestas de reformas electorales que preparan exautoridades del Consejo Nacional Electoral, el abogado y analista Germán Ley Celal considera que estos cambios deben ser una prioridad. Advierte que el actual modelo ha permitido que los partidos políticos tengan demasiado control sobre los procesos electorales y plantea fortalecer la institucionalidad para evitar nuevos conflictos. Patricia Carías con los detalles a esta hora de la mañana. Buenos días. Y le consultamos al abogado y analista Germán Ley Celal acerca de estas propuestas que se estarían presentando en los próximos días por exautoridades electorales. Parte de estos puntos han sido también analizados por muchos expertos en tema electoral. La urgencia de estos puntos en específicos que nos han mencionado estas exautoridades, ¿cómo lo ve usted? Sí, bueno, mire, no conozco lo que son las propuestas específicas o qué han ellos ofrecido modificar en la ley, pero de lo que conozco de manera general, entendería yo que estamos precisamente tocando todos los puntos que desde la ciudadanía se han venido manejando. Primer elemento, ciudadanización de lo que es el órgano electoral y de las mesas. ¿Por qué? Porque la forma en que se ha venido manejando a través de los partidos políticos es lo que ha generado el conflicto esencial, porque se vuelven juez y parte, y cuando son tres en discordia, que lo que hacen es trampas y escenarios negativos para lograr controlar un proceso electoral para favorecerse a sí mismos, genera el primer escenario. Segundo elemento, no podemos seguir dependiendo de licitaciones de empresas particulares para situaciones que deberían estar siendo controladas por el propio órgano electoral. Eso es una cosa fundamental. Claro, alrededor de eso también podemos hablar de un fortalecimiento de la fiscalización de los recursos que se usan en las campañas, porque no sabemos la proveniencia de estos. Pero ¿cuál es el punto fundamental que yo quisiera destacar? Que yo creo que coincidimos plenamente con la visión que están mencionando estas personas, donde hay voces que tienen peso, que conocen el proceso electoral, que han visto problemas que se dieron en el pasado y que, si mal no recuerdo, algunas de estas personas ya lo advirtieron desde hace muchos años que esto iba a venir ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo preocupante? Que en este momento no pretendo entrar en un proceso de ataque, pero la realidad es que ya se acabó la primera mitad del año. Todos esos elementos no han sido tocados. Es más, se eligió a las personas interinas para sustituir a las personas que van a tener una licencia. Se eligió a una de las personas en el Tribunal de Justicia Electoral, pero a mi criterio esto debería ser prioritario. Las personas que van a sustituir a las personas ausentes, ya sea de ausencia por licencia o ausencia definitiva, deberían estar integrando ya los órganos, porque los procesos de reforma tienen que ser impulsados con conocimiento y participación de estas personas. Y como lo dicen las mismas propuestas que ellos hacen, los suplentes no pueden ser adorno. Tienen que tener una función activa en estas cosas, porque los suplentes no están solamente para suplir, porque además de que puedan estar para suplir, ¿qué sucede si yo la estoy supliendo a usted y no estoy enterado, no estoy permanentemente en la actividad que usted realiza? ¿Cómo la voy a suplir si no sé lo que está pasando? ¿Me explico? Entonces debe ser una actividad debidamente configurada. Y agregó una cosa más, que es lo del Consejo Consultivo, que es el único órgano que a mi criterio debería de estar integrado por todos los partidos políticos que participen, porque esa es una necesidad. El proceso electoral es para los partidos políticos, pero es para ellos, no para que ellos lo administren. Bien, y ante esta situación,
de aprobarse las reformas, ¿qué tan necesaria sería que estén las consejeras ya establecidas en el CNE para poder dejar un proyecto establecido conforme a esto para el proceso electoral, el próximo proceso electoral? Sí, es que mire, yo creo que toda la participación de las personas que han estado integrando es importante, porque el que ha vivido toda la situación en carne propia sabe dónde está la piedra en el zapato, sabe dónde está la herida y sabe dónde hay los cambios que se necesitan. Pero yo se lo voy a ampliar más. No sé si usted recuerda, creo que lo platicamos poco después de que yo salí de mi entrevista. Ahí yo escuché entrevistas fabulosas de un montón de personas de distintos enfoques, enfoques técnicos, enfoques de financiamiento, enfoques de supervisión, enfoques de administración legal. Es decir, yo pienso que aparte de los nombramientos y lo que usted mencionó, esa lista de personas que quedaron calificadas entre las mejores deben quedarse alrededor del CNE para hacer consultorías, para aprobar determinadas cosas, porque no podemos seguir cometiendo el error de pensar que una persona va a marcar la diferencia en un lugar. Las deficiencias que tiene nuestro sistema son demasiado grandes como para que venga alguien como Don Quijote de la Mancha a luchar con los molinos de viento. Eso no va a pasar. Es una cosa de integrar una cantidad de disciplinas distintas para que el proceso electoral desde todas esas direcciones sea mejorado y podamos controlarlo y no sea controlado por los partidos políticos, como ya hemos mencionado. Bien, importante lo que nos menciona el abogado Germán Leicelar en cuanto a la necesidad de estas reformas y también la propuesta que tienen estas ex autoridades electorales. De esta forma regresamos a estudio. Ana Murillo se encuentra en directo a esta hora de la mañana con Denis Gómez, ex consejero electoral. Para este 1 de julio se termina el tiempo en el que las consejeras, tanto Ana Paola Hall como Cosette López, estarían siendo o teniendo funciones dentro del órgano electoral. La consejera Ana Paola Hall ofreció presentar un informe antes de abandonar este cargo. Sin embargo, hasta este momento no se conocen detalles de este. Ana, contigo. Buenos días, compañeros. Qué gusto saludarles en esta mañana. Y así es, Otto, como lo mencionas, en este momento me acompaña el ex magistrado, pues Denis Gómez, para discutir justo lo que tú ya nos has adelantado, y es este informe que prometió Ana Paola Hall mismo, que generó mucha expectativa en su momento. Sin embargo, el mismo no ha llegado y está ya por culminar su plazo previo a cumplir el interinato, la licencia que ha solicitado. Su valoración respecto a esto. Bueno, hoy todavía tenemos hasta la medianoche el día que nos ocupa, y mañana, si no llega mañana, muy probablemente será una de las promesas que siempre se establecen en el campo político electoral hondureño. Recuerdo cuando la consejera del Libre llegó a presidenta, iba a presentar un informe de todo el proceso electoral 2017 y no pasó nada, y sin duda, si no es efectivo, va a ser parte de que si no es real es ficción o entelequia, y entonces podríamos decir que podría convertirse en una entelequia más de la que nos tienen acostumbrados en la práctica política hondureña. Bien, es interesante lo que usted menciona, sobre todo cuando se está buscando fortalecer el sistema electoral, y ahora pues tomarán pues la batuta estos interinatos. Sin embargo, no hay tampoco un adelanto de posibles reformas electorales. Bueno, mire, para el Consejo es complicado, ¿verdad? El Consejo en materia electoral tiene voz, puede presentar un proyecto, pero siempre está supeditado a 86 votos. Obviamente, si no se han integrado de manera recurrente y de manera formal las sesiones en el Congreso, quiere decir que al terminar el mes mañana vamos a tener 7 meses después del proceso electoral 2025 y no se ha hecho ninguna valoración técnica, ninguna. Todas las valoraciones han sido políticas, todas las supuestas reformas han sido movimientos internos políticos y juego de poder, cómo coloco esta pieza y cómo descoloco la otra. Entonces, en realidad, en mi criterio, el Congreso Nacional ni los partidos políticos tampoco están pensando en evaluar el proceso 2025, que
que debería preocuparles. ¿Por qué? Porque fue estrepitoso el primario y el general, y aun y cuando se ofendan las cosas por su nombre, pues no están dando atención técnica al proceso, porque siguen interpretando lo que el proceso es un mecanismo, es un adminículo eminentemente político para ganar posiciones en el tema del desarrollo político nacional. Bien, muchas gracias. Hemos escuchado las valoraciones por parte de Denis Gómez. Compañeros, con este informe con ustedes, estudios. En otros temas, cada selección tiene una historia que contar y en ICN Sports te la contamos. La fiesta global del fútbol se vive aquí en ICN. Conéctate con todas nuestras plataformas digitales y encuentra programas especiales, análisis, contenido exclusivo, entrevistas y toda la información que necesitas. Más historias, más cobertura y más mundial, porque la fiesta global del fútbol se vive aquí en ICN. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, ya volvemos con más noticias. Por décadas, muchos crímenes contra las mujeres quedaron en la impunidad. Hoy, en el Congreso Nacional, actuamos con unidad. Reformamos la ley para investigar y judicializar los femicidios, aprobando una serie de reformas al Código Penal, endureciendo las penas contra los agresores. Desde 25 hasta 60 años de cárcel. No más violencia contra las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a Honduras. Así reaccionaron al probar nuestra nueva app. Sí, está súper fácil, rápido. Súper amigable, inclusive. Verás que lo utilizamos y lo logramos, ¿verdad? A la primera. O sea, me encanta que me sale la tarjeta ahí. Sale la tarjeta y automáticamente sale el saldo que uno tiene pendiente. La verdad que ese inicio de entrada donde sale Banco Atlántida es lo máximo. Sí, me gustó. Ya quiero ir con el chisme. Así es la nueva app de Atlántida. Descárgala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Estás buscando reducir tu consumo de azúcar? Si lo que buscas es una alternativa a base natural y deliciosa, te recomendamos Azulite. Azulite es la mezcla ideal de azúcar y flor de stevia. Es 3 veces más dulce, lo que significa que por cada 3 cucharaditas de azúcar solo usarás 1 cucharadita de Azulite y reducirás aproximadamente 70% menos tu consumo de azúcar y calorías. Azulite es azúcar light, disponible en supermercados. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. El Partido Democracia Cristiana aceptó la renuncia del diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, Godofredo Fajardo, desvinculándolo por completo de la línea política institucional. A través de un pronunciamiento oficial, las autoridades partidarias aclararon que cualquier voto, opinión o negociación que realice Fajardo dentro del Poder Legislativo será bajo su estricta responsabilidad personal y actuará como diputado independiente. Asimismo, la institución notificó que el diputado suplente Flavio Javier Nájera asumirá la única representación y vocería oficial de la democracia cristiana ante el Congreso Nacional. El dirigente Godofredo aseguró que no buscará pan al hambre, ni se sumará de inmediato a otra fuerza política. Luego de su expulsión del Partido Democracia Cristiana, en declaraciones recientes afirmó que él prefiere mantenerse al margen de las estructuras partidarias tras su salida. El político también indicó que por el momento se declara sin partido y evaluará sus próximos pasos de forma personal. Su decisión se da en medio de reacomodos internos dentro de Democracia Cristiana, precisamente el partido que fue expulsado, y el escenario político nacional.
En temas económicos, el directorio del Fondo Monetario Internacional en Washington definirá este lunes la aprobación de la cuarta y quinta revisión del acuerdo con Honduras. Aunque existe un acuerdo a nivel técnico, el economista Obed García destacó avances en leyes de transparencia, pero también señaló rezagos en las reformas al sector energético debido a las negociaciones políticas en el Congreso Nacional. El experto consideró muy probable la aprobación del programa, lo que liberaría un desembolso estimado en 6.500 millones de lempiras destinados al apoyo presupuestario del gobierno actual. Ante esto, García instó a las autoridades de finanzas a garantizar la transparencia de esos fondos, recomendando que se inyecten directamente en inversión pública, productiva, infraestructura y salud, en lugar de utilizarse solo para cubrir el déficit fiscal. La decisión que tomé este lunes el Fondo Monetario Internacional no solo definirá un nuevo desembolso de $245 millones para Honduras. Economistas sostienen que una evaluación favorable también fortalece la credibilidad del país ante los mercados internacionales, mejora indicadores como el riesgo país y también facilita el acceso a nuevos financiamientos. Y en ese sentido, pues, como mencioné, es difícil materializar, pero creo que lo importante aquí es destacar cuáles son los colaterales que genera mantener una relación positiva con este organismo tan importante. Recordemos que de alguna forma sirve de aval ante otros acreedores internacionales y de eso depende mucho algunos indicadores externos, por ejemplo, cómo se mueve el nivel de riesgo país cuando somos evaluados por esta institución y de manera satisfactoria, pues destacan muchos elementos de la economía, de la parte fiscal y en ese sentido, pues vemos que inmediatamente tiene un impacto positivo. La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa considera que Honduras debe avanzar en reformas que fortalezcan la inversión y la generación de empleo. Su directora, Paola Díaz, destaca la necesidad de mejorar la seguridad jurídica, apoyar a las MIPYMES y resolver los problemas del sector energético que afectan la competitividad del país. Patricia Carías conversa con ella. Muy buen día. Junto a Paola Díaz, directora de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Importante focalizar también qué opciones u observaciones tiene la Cámara de Comercio en cuanto a ciertas reformas que son necesarias hoy en día para seguir atrayendo la inversión. Y a 5 meses del gobierno de Nasri Asfura, ¿qué han observado al respecto en cuanto a este tema? Consideramos desde Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa que se han dado pasos muy importantes en todo el tema de generar un clima propicio para la inversión en nuestro país. ¿Qué nos referimos al decir que debe existir un clima propicio para la inversión? Que nuestro país debe transmitir confianza al inversionista tanto nacional como extranjero. Y esto se logra desde diferentes aspectos y los llamados principalmente a asegurar estos aspectos definitivamente son los entes gubernamentales, porque ellos establecen las políticas públicas que permiten dar esa seguridad de que las empresas que se constituyen en nuestro país se va a respetar la libertad de empresa, que se va a respetar todo el tema de propiedad privada y que además este país respeta lo que son las leyes, los contratos y todo el esquema judicial. Hemos visto distintas reformas a políticas públicas que se han realizado, como por ejemplo en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, con el objetivo de combatir este flagelo que daña a muchas empresas, sobre todo en la MIPYME, que es el delito de extorsión. Pero estos pasos deben ir acompañados también de toda una estrategia, de todo un plan a corto, mediano y largo plazo que permite establecer todas las acciones que se van a resolver para ordenar todos los temas que Honduras tiene pendientes por resolver. En ese sentido también, y hoy aprovechando que es el Día Internacional de la MIPYME y que en nuestro país alrededor del 95% de las empresas son este tejido de la MIPYME,
es necesario que también se establezcan políticas públicas tendientes a que se permita ese crecimiento y ese desarrollo de la MIPYME y que logren pasar la barrera de los 5 años que no logran pasar. ¿Por qué esto es importante? Porque estas empresas son las que generan 8 de cada 10 empleos en nuestro país. ¿Y qué hemos estado pidiendo los hondureños durante todos estos últimos años? Que hayan más empleos. Y no solo se trata de que hayan más empleos, que hayan más y mejores empleos. ¿Qué queremos decir con que hayan mejores empleos? Que sean empleos que vienen desde el sector formal, de las empresas formales, que cumplan con todas las condiciones que ya establece las leyes laborales en nuestro país. Aprovechando que usted toca precisamente ese tema, en las reformas al sector eléctrico se espera aspectos positivos por parte de inversionistas nacionales y extranjeros. Pero estas reformas, ¿consideran ustedes como sector privado puede beneficiar también a las MIPYMES, el fortalecimiento o desempeño de cada uno de ellos? Definitivamente sí consideramos que una reforma en el sector energético en nuestro país va a beneficiar a la MIPYME. ¿Por qué? Porque las MIPYMES no cuentan con los fondos necesarios para poder tener todo un esquema de plantas de generación de energía eléctrica cuando hayan suspensiones por parte del ENE. Entonces, ¿qué sucede? Ellos se ven afectados porque tienen que incrementar sus costos de operación, sus costos en la industria, ¿verdad?, de creación de todos los bienes que producen, y al final esto no les permite que ese dinero que pudieron haber destinado para desarrollarse, para crecer, para generar más empleos, lo tienen que hacer sufragando costos adicionales. Entonces es importante que en nuestro país pensemos que es necesario en este momento realizar un cambio fundamental a lo que es la empresa nacional de energía eléctrica y evitar todo el tema de esquemas de pérdidas que se ha venido dando por muchos años y evitar que sigan habiendo suspensión de fluido eléctrico, porque eso además nos resta competitividad como país, que competimos con otros países de la región centroamericana que tenemos sumamente cerca. Muchas gracias a la abogada Paola Díaz. Esto es parte también de la opinión del sector privado aquí en Tegucigalpa. Regresamos a estudio. Y en otras informaciones, vea usted la depuración, o en este caso depuración policial estancada en Honduras. 95 de cada 100 agentes no han sido sometidos a pruebas de confianza en 4 años. Es lo que revela una investigación de ICN, que al regresar de nuestra pausa comercial le tenemos todos los detalles. No nos cambie. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el 4º año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente.
Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. Preste mucha atención a esta información que le mostramos a través de ICN Investiga. La depuración policial se estancó en los últimos 4 años, donde 95 de cada 100 agentes nunca enfrentaron pruebas de confianza y las metas de la Didapol para poder aplicarlas no se cumplieron. Así se lo contamos en un trabajo de la unidad investigativa de ICN que revela la importancia que reviste este proceso tras el cierre de la Dipanco por una alta contaminación en sus filas descubierta tras la matanza de varios de sus miembros en el norte del país. La Policía Nacional registró un estancamiento en el proceso de certificación para la depuración de sus agentes durante el gobierno anterior, procedimiento que debía ejecutar la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales, Didapol. La ausencia de estas evaluaciones cobra especial relevancia tras la reciente masacre de 5 agentes de la desaparecida Dipamco en Corinto Cortés, en mayo pasado. Las investigaciones apuntan a que el crimen ocurrió durante un aparente falso operativo policial para sustraer un cargamento de droga en una casa. La idoneidad policial se evalúa mediante exámenes poligráficos, psicométricos, toxicológicos y socioeconómicos, indispensables primero para certificar a los agentes y posteriormente de forma periódica durante su servicio activo. El dato más crítico de este estancamiento son las certificaciones de confianza, de una meta programada de 1.600 en el cuatrienio, o sea, 400 anuales, la ejecución real fue de 0 certificaciones. Respecto a las pruebas, la meta institucional exigía aplicar 1.600 cada año, o sea, un acumulado de 6.400 en el cuatrienio, pero la Didapol apenas aplicó 1.142 evaluaciones en 4 años. Con esa cifra, la entidad cerró el periodo con un deficiente 17.84% de cumplimiento global. Dichas pruebas fueron realizadas por la Dirección de Inteligencia Policial, dependiente de la Secretaría de Seguridad y no de la Didapol, convirtiendo a la institución en juez y parte. Esta reducida cantidad de exámenes representa que solo fue evaluado en ese periodo un 4.97% de los 23.000 elementos que integran el cuerpo armado. Las pruebas deben ser realizadas por una gerencia de certificación, pero la misma nunca ha sido creada por falta de recursos, unos 12 millones de lempiras. La Didapol ha venido solicitando desde años atrás que exista esa gerencia de certificación, ya que se encuentra en su organigrama. Sin embargo, no hemos tenido pues el presupuesto necesario o requerido para poder echarlo a andar, ¿verdad?, en los últimos años. Sí, en el año 2024, si no me equivoco, nos dieron un poquito y fue donde nosotros consideramos contratar por lo menos momentáneamente al jefe para empezar a estructurar la oficina, ¿verdad? Ese jefe era por contrato, nos estructuró de alguna manera más o menos cómo iba a ser la oficina. En el año 2025 no se logró porque ya no existían los contratos. No obstante, para este año se prevé la creación de esa unidad. Sin embargo, en este año 2026, ya en el presupuesto actual, ya se nos dio una parte para poder iniciar este centro de control de conciencia, que es lo que actualmente estamos haciendo. Pero la estimación de 12 millones para crear una unidad de certificación es corta para vigilar la conducta de toda la fuerza policial. Pero la verdad es que yo no sé en el fondo cuál es su presupuesto. Yo tengo una idea del presupuesto general de ellos, pero no una idea del presupuesto específico que ellos tienen para crear un departamento de esta naturaleza. Le diré que según mi experiencia, para crear un departamento bien estructurado y montado para hacer procesos de evaluación y certificación se requiere mucho más que eso.
Yo tuve la oportunidad de conformar 2 equipos de certificación de confianza. Uno es el que tiene la Policía Nacional actualmente, que es el que aplica las pruebas al interior de la policía y que está adscrito a la Dirección de Inteligencia Policial, y otro es el de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, de la DNIE. Y en ambos procesos que se conformaron o que se organizaron hace más de 10 años, algunos, otros menos, se gastaron mucho más que eso. Lo que reconoce el funcionario es que todavía existe un problema en la fiscalización de los agentes. Mire, nosotros hemos estado observando que ha habido un deterioro en los controles de la responsabilidad profesional institucional y por eso hemos puesto nuestros propios controles. Sabemos que la dinámica institucional requiere de un servicio de control eficiente y permanente y de procesos que puedan encontrar a los, algunos actores que no nos hayan o no están haciendo bien su trabajo. En ese sentido, sí hubieron algunos esfuerzos. Lastimosamente, ciertas instituciones que tenían ciertas libertades, como la DIPANCO, se salió de control y a nosotros nos toca corregirlo y es lo que estamos haciendo. Aunque la DIDATPOL fue creada en 2016, cobró mayor protagonismo en la depuración de la Policía Nacional tras la conclusión en enero de 2022 de la Comisión Especial de Depuración, que operó desde abril de 2016 e integró a representantes de la sociedad civil y la Secretaría de Seguridad. Durante ese periodo, unos 5.500 policías fueron separados de la institución por falta de idoneidad, reestructuración, retiro voluntario o mutuo acuerdo, tras un proceso que incluía pruebas de confianza. La falta de controles efectivos ha pasado factura. Para este ex subdirector de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, DIESEP, la ausencia de estas evaluaciones ha derivado en resultados mínimos y en una corporación policial con serias dudas sobre su transparencia. Hoy tenemos una policía con poca certificación, hoy tenemos una policía con poca credibilidad, hoy tenemos una policía que a pesar de los esfuerzos que se han podido haber hecho con grandes dificultades y que todavía está tiempo, que todavía se pueden lograr muchas cosas, pero es importante comenzar y hay que comenzar de inmediato. Claro que ese proceso de intervención no lo necesita hoy, lo necesita siempre. La policía debe estar permanentemente evaluada, permanentemente vigilada y con sus autoridades, tanto al interno como al externo. Realmente como una auditoría social, ¿verdad? Que pueda decir esta policía en qué está fallando. La ausencia de certificaciones no impidió que la Policía Nacional continuara separando agentes de sus filas, 2.614 en 2022 y 2024. Sin embargo, esas bajas respondieron a procesos disciplinarios por faltas cometidas y no a un esquema de evaluación periódica de la idoneidad mediante pruebas de confianza. El proceso de depuración de la Policía Nacional evidencia las enormes falencias de los últimos 4 años. Apenas 5 de cada 100 policías fueron sometidos a evaluaciones y el estallido que llevó al cierre de la DIPAMCO ha sido una de las mayores evidencias. La Policía Nacional sigue teniendo un alto déficit de idoneidad y confiabilidad. Bueno, y es que la depuración policial se estancó y preocupa esta falta de pruebas de confianza que no se han realizado en los últimos 4 años. Nuestro compañero Pedro González a esta hora de la mañana dialoga con el especialista en seguridad, Frank O'Connor. Pedro, con usted. Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, feliz inicio de semana. Sobre esta investigación de ICN Investiga, consultamos al experto en materia de seguridad, Frank O'Connor. ¿Se ha parado la depuración policial? ¿Qué consecuencias, qué implicaciones tiene esto para las instituciones que velan por la seguridad de los hondureños? Buen día, Pedro. Sí, bueno, como usted comprenderá, la depuración debe ser constante, ¿no? Y dentro de las instituciones debe haber una autodepuración para evitar de que el crimen organizado siga infiltrado en ellas, ¿no? Entonces, podemos ver lo que pasó recientemente hace unos meses con elementos de la DIPANCO, ¿no? Es terrible lo sucedido, pero si hubiese habido una autodepuración constante
y de vida, es muy probable que esto no haya ocurrido, o no hubiese ocurrido, mejor dicho. Bueno, los cambios que se han presentado precisamente a raíz del involucramiento de elementos de la Fuerza de Seguridad de la DIPANCO en este caso, y con el cambio de nombre en la institución, ¿cómo avisora usted este proceso en materia de seguridad siempre? Bueno, lo que se ha podido ver realmente es que la DIPANCO desapareció como tal y se creó una nueva dirección dentro de la DPI. Bueno, sí, ¿verdad? Y podemos ver que esta nueva dirección está trabajando, nueva dirección o división, perdón, está trabajando como corresponde y han habido capturas y están haciendo investigaciones correspondientes. Pero considero yo, ¿verdad?, de que lo mejor hubiese sido crear una unidad, ¿verdad?, parecida a lo que fue Fusina, en donde esté conformada por Policía Nacional, Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y Corte Suprema. De esta manera podría ser mucho más rápido lo que es la captura y la judicialización de elementos del crimen organizado. ¿Deben retomarse de nuevo las pruebas de confianza? Sin duda alguna. Esto debe ser constante, esto no debe de acabar. Entonces, es justo y necesario que empiecen de inmediato a desarrollar una autodepuración en todas las instituciones del Estado. ¿Cuáles son los desafíos a su criterio que tiene en materia de seguridad en este momento la Secretaría del mismo nombre? Bueno, Pedro, Honduras está en un momento terrible, el crimen organizado, sus tentáculos están por todos lados, entonces el trabajo que tienen dentro de la Secretaría de Seguridad es muy arduo, ¿verdad? Debe ser constante y la estrategia creo yo que debe de cambiar, porque la seguridad no depende solo de la Policía Nacional, depende de todos, entonces se debe desarrollar una nueva política de seguridad de Estado, ¿no?, para que pueda ayudar a la Secretaría de Seguridad a desarrollar las diferentes estrategias para combatir los diferentes flagelos que existen. Finalmente, ¿qué recomendaciones haría usted al ministro de Seguridad? La gente, diferentes sectores han pedido la cabeza al inicio de su administración, pero ¿es cambiando a las cabezas que se puede mejorar el tema de la administración de la seguridad dentro de instituciones como la Secretaría de Seguridad y otras que dependen de la misma? No, Pedro, bueno, como podemos ver, las autoridades solo tienen unos meses, ¿no? Y Honduras viene complicada de hace más de 25 o 26 años. Entonces, como le comentaba, la tarea que ellos tienen es ardua. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Reitero, desde el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional se deben desarrollar estrategias. Entonces, el presidente de la República y los demás que conforman este consejo deben apoyar diferentes políticas para poder realizar una política de Estado en seguridad nacional y empezar a cambiar las cosas en Honduras. La visión debe ser de Estado, no de gobierno. Si tenemos un mayor contexto, estas pruebas de confianza deben de practicarse no solo en la policía, en otras instituciones de seguridad, sino que en todas las instituciones del Estado, ¿a su criterio? Sin duda alguna, todas las instituciones del Estado, no pongan ni la menor duda, que están infiltradas por el crimen organizado. Bien, muchas gracias. El análisis que ha hecho esta mañana el especialista en materia de seguridad, Frank O'Connor, relacionado con esta investigación de ICN Investiga dentro de la institución de la Secretaría de Seguridad. Vuelvo con ustedes a estudios. Buenos días. Buenos días, Pedro González. Y el abogado, también especialista en seguridad, Salvador Ávila, analiza este proceso de depuración policial y sostiene que uno de los principales retos sigue siendo garantizar que las evaluaciones permitan identificar a los elementos vinculados con actividades ilícitas, no únicamente atender faltas administrativas dentro de la institución policial. Este es un debate bastante grande, bastante extenso, un tema de que la sociedad se maneja a la expectativa, pero no cómo va en funcionamiento o cómo va un cronograma de cómo se están efectuando. Lo que sí requiere la ciudadanía es, o lo que sí le sorprende a la ciudadanía es que cuando sucede un hecho criminoso de bastante impacto, policías especializados o policías de la como sean preventivos de la Policía Nacional, se ven involucrados en este tipo de actos y eso es lo que sorprende a la ciudadanía. Entonces se ve en la exigencia de este debate. En sí,
se genera una depuración desde el año 2016, el cual fue ejecutado sin apego a la norma estricta, sin apego a hechos constitutivos, de los cuales las garantías han sido violentadas para cada uno de los investigados, y por ello sucede de que también estén salida de policías sin responsabilidad del Estado, pero también ellos al acudir a las instancias gubernamentales o jurisdiccionales, pudiera decirlo, ellos son reintegrados de nuevo, porque... Bueno, y vea usted, Juan Orlando Hernández pide suspender orden de captura para presentarse voluntariamente y regresar a Honduras el 31 de julio. Le tenemos los detalles de esta noticia y otras más al regresar de nuestra pausa comercial. Ya volvemos. Si a tu hijo le da dolor de huesos, o tu niña no tiene hambre y pierde peso, si pasan débiles y con fatiga, o si sufren de fiebre repentina, si notas que les crece la pancita, o si sufren dolor de cabecita, para prevenir que sea algo peor, esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Tal como lo informó ICN Digital, el fin de semana la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández pidió a la Corte Suprema de Justicia que se suspenda la orden de captura vigente en su contra para que pueda retornar a Honduras y presentarse voluntariamente ante un juez natural por el caso Pandora 2. Un escrito presentado por el abogado Mario José Cárdenas Ruiz, identificado como apoderado legal de Hernández, solicita la presentación voluntaria de su representado previa revocatoria de la orden de captura de fecha 28 de noviembre del año 2023, con el propósito de que pueda ingresar al país y enfrentar el proceso con las garantías constitucionales que según la defensa le corresponden. La petición incluye un boleto aéreo a nombre de Juan Orlando Hernández Alvarado con fecha prevista para el 31 de julio del año 2026. El documento plantea que una vez revocada la orden de captura, se permita su ingreso al territorio hondureño para comparecer ante las autoridades judiciales. El documento fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia, en la que la defensa de Juan Orlando Hernández solicita revocar esta orden de captura, suspender las alertas migratorias y permitir su presentación voluntaria el próximo 31 de julio. Bueno, y es que este fin de semana lo tuvimos prácticamente cargadito, lleno de partidos, y es por eso que hoy en ICN por la mañana le tenemos un resumen de todo lo que se vivió y por supuesto nuestro equipo de ICN Sport que siempre está al pendiente de este Mundial 2026 y en estudio tenemos a Edgardo Flores, precisamente de nuestro equipo de ICN Sport, para que nos brinde todos los detalles de lo que se vivió en este Mundial de la FIFA 2026. Bienvenido, Edgardo, qué gusto tenerte aquí, cuéntanos. Muchas gracias, Daris, un gusto poder estar aquí con ustedes y un gusto poder estar con la audiencia y poderles dar un resumen de lo que se está viviendo en este mundial. Y es que sí, tuvimos actividad en el fin de semana, la verdad es que lo que pasó el domingo no fue mucho, tuvimos un partido, pero ya tenemos al primer clasificado a octavos de final. Y mírelo usted, es de la CONCACAF, es nada más y nada menos que Canadá, que hace historia Canadá, ya que Canadá había participado en 2 ocasiones anteriores en mundiales, no había pasado de fase de grupos, la más reciente siendo en 2022, donde se quedó ahí en la fase de grupos, no tuvo
un exitoso mundial, pero este mundial está yendo mucho mejor. Recordemos que Canadá es de los anfitriones y bueno, se enfrentó ante Sudáfrica, una Sudáfrica que no se esperaba que jugara estos 16avos de final, y un partido donde yo diría que ambas selecciones, este partido fue en el SoFi Stadium de Los Ángeles, ambas selecciones fueron muy conservadoras, tuvimos un primer tiempo pues muy lento, ambas selecciones quisieron jugar más en lo que fue el medio campo, no tuvimos un partido muy activo de mucho ataque, y cuando pensábamos que este partido se iba a ir a tiempos extra, pues justo por sobre la hora, en el minuto 90+2, Stephen Eustaquio anotaría ese gol que le daría a Canadá el pase a octavos de final, haciendo historia para los canadienses que ya logran pasar a una fase más en la Copa del Mundo. Ese gol se dio y bueno, histórico para Canadá, un 58% de posesión para Sudáfrica, mientras que Canadá tuvo un 42%. Pero ahora vamos con lo que tenemos hoy, porque sí, hoy hay más mundial, hoy siguen los 16avos de final y déjeme decirle que tenemos unos partidazos. Tenemos empezando el itinerario a Brasil enfrentando a Japón a las 11 de la mañana, así que ya en un ratito ponga ese partido antes de almorzar. Después a las 2:30 de la tarde vamos a tener a Alemania enfrentando a Paraguay, UEFA contra CONMEBOL, un partidazo, dos selecciones que no convencen mucho, obviamente Alemania siendo la favorita. Y ya por último, para cerrar el itinerario de hoy, tenemos nada más y nada menos que una clase magistral de fútbol a las 7 de la noche. Países Bajos va a estar enfrentando a la complicada Marruecos, que ha tenido una buena participación en mundiales. Así que esta es toda la información mundialista que tenemos hasta ahora. No se pierda la programación especial de ICN Sports, que le traemos todos los análisis y toda la información de esta Copa del Mundo. Este fue mi informe mundialista. Regreso con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Edgardo Flores de ICN Sport, por este resumen de lo que ha pasado el fin de semana en el Mundial, Daris. Claro, Carlos, y estaremos pendientes hoy de las plataformas de ICN Sport también, porque nos tienen al pendiente de todo. O sea, nos están actualizando en el momento todo lo que está pasando. Y por supuesto, si usted quiere informarse a través de las redes sociales, puede seguirlos como ICN Sport y también seguirnos en todas nuestras plataformas de ICN. Llegamos al final, Carlos. Hemos llegado al final, le invitamos a que esté pendiente porque a continuación viene Más Conscientes con Oscar Estrada. Feliz día para todos. Que estén bien.